Buenos días a todos. Qué gusto poderlos saludar de nueva cuenta el día de hoy. Son las 12 en punto e iniciamos esta masterclass de las reglas de operación para la agencia aduanal, efectos, tiempos y procedimientos. Una vez que fueron publicadas las reglas hace pocos días, el Departamento Jurídico de Confederación se dio la tarea de analizar cada una de las reglas relacionadas con la agencia aduanal y por eso se decidió se llevar a cabo esta masterclass. A nombre del presidente de Confederación, Arturo Reyes Rosas, me da mucho gusto darle a todos ustedes la bienvenida. Mi nombre es Luis Ernesto Rodríguez Gil y me da mucho gusto también presentar a nuestro director jurídico de Confederación, Javier Miranda, quien esta tarde nos brindará esta charla, que es la continuación de la última reunión relacionada con la agencia aduanal que el mismo maestro Miranda nos dio hace algunas semanas. Obviamente nada más esta ya va más aterrizada de acuerdo a las reglas publicadas. Hacerles la recomendación que, bueno, decirles que las cámaras y micrófono van a permanecer apagadas durante la reunión para tener una mejor comprensión de la exposición. Esta masterclass, reiterarles que va a ser grabada y posteriormente subida a nuestra página de YouTube de Karen. Tenemos la sección de las preguntas, ahí por favor, que se van a ir contestando en tiempo real. Y al final de la exposición del maestro Miranda, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, donde daremos contestación puntual a cada una de sus dudas. Así que presento con ustedes y le doy el micrófono y la cámara al maestro Javier Miranda. Javier, si eres tan amable de iniciar con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Buenos días a todos. Bienvenidos a todos los agentes aduanales y todos los participantes que tuvieron a bien inscribirse para participar en esta masterclass. Mi agradecimiento público para el presidente de nuestra confederación, el agente aduanal Arturo Reyes Rosas, que por cierto hoy es el día de su cumpleaños. Le mando un fuerte abrazo. Y por supuesto a nuestro señor secretario, Luis Ernesto Rodríguez Gil, que siempre me permiten y me dan la oportunidad para continuar hablando con todos ustedes sobre este tema crucial. Nos debe de quedar claros en Confederación a todos que, pues, qué es lo que sucederá con este nuevo fragmento en la era del derecho aduanero. Es decir, qué sucederá con la entrada en vigor y la operación de la nueva figura de la agencia aduanal. Creo que es un momento histórico, es un momento clave y agradezco la oportunidad que se me da para hablar de estos temas. Y a todos los que están participando el día de hoy, pues como siempre, los invito pues a disfrutar de la presentación que hemos preparado para ustedes. Lo único que necesitamos es contar con su mejor atención de manera tranquila, relajada, sin preocuparse, como siempre, por tomar notas o capturar pantallas. Ya lo escucharon, todos tienen garantizado que tanto la presentación como la reproducción de esta masterclass estará a su disposición a través de los medios electrónicos y las redes de la Confederación para tal efecto. Les aclaro también que en el chat en vivo me estarán apoyando mis compañeras, la maestra Esmeralda Sotelo y la maestra Liliana Pérez, que forman parte de la dirección jurídica y que, como la vez pasada, me estarán apoyando para ir respondiendo sus preguntas a los que se adelanten o a los que tengan inquietudes durante la transmisión. Trataré de terminar en un tiempo considerable o favorable para que nos dé tiempo al final de la transmisión responder a todas sus preguntas. Utilizaré o me comprometo a hacerlo de manera sencilla,
práctica, digerible, entendible para todos, para que no sea complicado. Les recuerdo también, como lo hizo nuestro señor secretario, que esta masterclass es la continuación de dos anteriores. En una se abordó todo lo relativo al gobierno corporativo y las mejores prácticas para las agencias aduanales, ya sean pequeñas, medianas o grandes, y tuvimos también el masterclass del ABC de la agencia aduanal, ¿no? Como aquella sociedad civil con características especiales y requisitos específicos previstos en la ley aduanera. Y no se preocupe aquel que no haya participado en las dos anteriores, también están a su disposición a través del canal de YouTube, y si no, pues basta que nos lo pida en la Confederación para que tenga acceso a esos materiales que son importantes. Y como lo decía también nuestro señor secretario, pues esta ocasión nos dimos a la tarea de hacer o de hablar de las reglas de operación de la agencia aduanal, que acaban de ser publicadas recientemente, y esperemos pues que identifiquen. Lo hicimos, lo estructuramos de una manera más sencilla, como lo mencionó. Vamos a encontrar conceptos, los conceptos fundamentales, los procedimientos principales dentro de la agencia aduanal y los plazos también importantes que debemos conocer para que funcione bien la operación. A ver, me voy a permitir compartir la presentación. Para que demos inicio. Ahí me parece que todos ya comienzan a ver nuestra presentación. Antes de iniciar con nuestra presentación, a mí se me ocurrió hacer una lámina con dos líneas del tiempo, donde podemos advertir los antecedentes y nos podemos poner todos en contexto sobre la situación actual. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dos temas: el tema de la agencia aduanal y el tema de la sustitución. ¿Qué ha sucedido a través del tiempo con estos dos grandes temas? Ahí tienen en la primera línea del tiempo, pues desde 2018 fue cuando aparece en la legislación aduanera la figura de la agencia aduanal, y con ella vino desde entonces la derogación del derecho a constituir sociedades para los agentes aduanales. ¿Cuál fue la intención? Pues que si se iba a utilizar una figura para realizar el despacho de mercancías, pues que fuera a través de la agencia aduanal. Esa innovación, esa nueva figura que se insertó en la ley, pues desde luego trajo consigo esa consecuencia, y es un tema que se ha abordado también en los distintos foros de la Confederación. Desde aquel entonces recuerdo que precisamente nuestro secretario, Luis Ernesto Rodríguez, presidía la Comisión Nacional Jurídica, y en el Consejo Nacional Jurídico abordamos siempre todas las reformas a la ley aduanera, hablamos de la agencia aduanal y todo lo que traía consigo, como era la derogación de sociedades. Son temas que actualmente se siguen trabajando. El tema de sociedades, ustedes lo van a ver ahorita, ya rindió algo de sus frutos. Pero ¿qué pasó? Pues que obviamente, a pesar de que la figura de la agencia aduanal entró desde 2018, se emitieron las reglas de operación. Sí existían ya unas reglas de operación en el 2019, porque el artículo transitorio de la ley eso decía, que el SAT contaría con determinado tiempo para emitir las reglas. Les dio un año y efectivamente en junio de 2019 se emitieron las reglas, el capítulo 1.12 del que trataremos en nuestra transmisión. ¿Qué sucedió con esa publicación de reglas de 2019? Lo que sucedió es que no entraron en vigor. Y no entraron en vigor porque eran unas reglas laxas, solamente fue por cumplir, repetían lo que decía la ley,
no estaban, en concreto, no estaban adecuadas para iniciar la operación de la agencia aduanal. Y de ahí solamente se prorrogó en el tiempo o se les dio plazos adicionales para entrar en vigor y por eso llegamos o aterrizamos hasta la actualidad en 2020. 1 de julio, un día antes se publicaron las reglas o un par de días antes se publicaron las reglas y entraron en vigor a partir del 1 de julio. Ahorita vamos a analizar precisamente eso, pero así fue la primera línea del tiempo con el tema de las reglas de operación de la agencia aduanal. ¿Hacia dónde llegamos? Fíjense ustedes, muy importante, pues que a partir del 1 de julio ya se puede solicitar la autorización con unas reglas más claras y flexibles. ¿Qué pasó en Confederación? En Confederación yo me siento orgulloso y lo digo sin mayor miramiento porque por instrucciones del señor presidente se constituyó un equipo interdisciplinario encabezado por el primer vicepresidente, Ignacio Zaragoza, el director general, Rubén Darío, y nuestra coordinadora, Vanessa Sosa, y por supuesto con la participación de la dirección jurídica o miembros de la dirección jurídica. Ese grupo interdisciplinario estuvo trabajando en las mesas de discusión, análisis y en las mesas de trabajo organizadas por el SAT. Y se estuvo trabajando para conseguir unas reglas más claras y flexibles, que son las que entraron en vigor el 1 de julio. Al final de la transmisión ustedes dirán si quedaron flexibles o más claras y advertirán alguna de las ventajas o benevolencias. ¿Queda mucho por trabajar? Sí, queda mucho por trabajar. Todo es perfectible y más con la entrada en vigor de una figura nueva. Todo lo nuevo trae pues la ley de la prueba y el error. Hay consideraciones que vamos a ir descubriendo o detalles que vamos a ir experimentando durante el tiempo de entrada en vigor de estas reglas y que se presenten las primeras solicitudes de agencia aduanal. Nos vamos a ir dando cuenta que nos hace falta. Pero a la par que se consiguió, además de unas reglas claras y flexibles en tema de agencia aduanal. ¿Qué se logró? Por ejemplo, la regla 1414 en materia de sociedades. Si ya nos habían derogado en 2018 el derecho a constituir sociedades, ahora se publicó la 1414, que yo le llamo la cereza del pastel. ¿Por qué? Porque fue algo que vino a beneficiar, por lo menos va a beneficiar a todos aquellos agentes aduanales que obtuvieron patentes por concluir el procedimiento de retiro voluntario o por fallecimiento, para que esos sustitutos que obtuvieron las nuevas patentes se puedan incorporar a las sociedades que previamente había establecido, constituido e inscrito el titular de la patente en el SAT. Eso es un gran logro de ese trabajo, de ese equipo interdisciplinario, y la verdad es que se van a ver beneficiados. Nuestro cálculo en Confederación es que por lo menos más de 60 agentes aduanales, esperamos, que es lo que esperamos, que se emitan hasta el 20 de agosto, que es el plazo que tiene la autoridad aduanera para emitir todas las patentes por sustitución que le faltan. Por lo menos van a ser 60 o más, y todas las que ya emitió con anterioridad. Entonces eso es un gran logro y nos sirve para ponernos en ese contexto. A la par, ¿qué sucedió con la figura de sustitución? En 2013, ahí observan ustedes en la línea de tiempo abajo, el derecho a designar por una sola ocasión un sustituto, derecho inherente a la patente, derecho que tenía el titular de la patente, pues desde 2013 ya se había derogado ese derecho. No es nuevo. ¿Qué sucedió con ese procedimiento? Ahí tienen ustedes la línea del tiempo. Después de la derogación del derecho, entre 2014 y 2019, solamente se fue prolongando en el tiempo. Prórrogas y prórrogas en artículos transitorios y en reglas, se fue prorrogando, alargando nada más el tiempo para concluir el procedimiento de sustitución. ¿Por qué llegamos a 2020 y no se pudo prorrogar más?
jurídicamente ya no era viable. La autoridad aduanera consideró pues que iba a entrar en 2020, este 1 de julio, iba a entrar en vigor la agencia aduanal y pues dijo, ya no más prórrogas, ya no es viable. Tenemos que terminar con el procedimiento de sustitución para los que sí se quieran retirar y ya venía contemplándose un beneficio en la 1414 anterior para que aquellos que no decidieran retirarse pudieran migrar a la agencia aduanal. ¿Qué sucedió entonces o cuál es el resultado de ello? Pues que actualmente tenemos agentes aduanales retirados y tenemos nuevos agentes aduanales sustitutos que, como lo dije antes, ya pueden verse beneficiados por incorporarse a las sociedades anteriores del titular de la patente. ¿Y qué tenemos además? Tenemos a qué está pasando actualmente, de hecho. Tenemos agentes aduanales que están concluyendo el proceso de retiro y tenemos a los que están renunciando a ese proceso de retiro con el propósito de migrar a la agencia aduanal. Es decir, consideran que no es tiempo de retirarse o dejarle la patente al sustituto y toman la decisión de trasladarse a la figura de la agencia aduanal. Ese es el antecedente, ese es el contexto que yo quería ponerles el día de hoy como preámbulo para poder dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué vamos a analizar entonces? Pues cuáles son las reglas de operación de la agencia aduanal. Lo más destacable, lo más sencillo, de la mejor manera en que podamos entender las cosas todos juntos. Vamos a utilizar 3 directrices, como lo mencionaba al inicio de la transmisión, definiciones que se prevén para la constitución de la agencia aduanal. Vamos a hablar de 3 procedimientos contemplados en la ley y en esas reglas de operación. Los más importantes que identificamos, desde luego, es el procedimiento de solicitud de la autorización, la solicitud de aduanas adicionales y, por supuesto, que el concurso para la sustitución de patente dentro de la agencia aduanal. Además, identificaremos los plazos legales más importantes para tener en cuenta sobre las solicitudes, permisos y avisos que deben de presentarse ante la autoridad para que todo funcione de manera correcta. Pues vamos a empezar entonces a ver las definiciones más importantes. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cómo se aterrizaron esas definiciones en la regla? Tenemos 4 definiciones principales. ¿Qué es activo fijo? En las reglas nos dice que el activo fijo son aquellas inversiones que señala el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y constituyen, de manera resumida, para no leer ese artículo, los bienes o las inversiones a que se refiere ese artículo son todos aquellos bienes y dineros que sirven para la prestación de los servicios del despacho. Es decir, todos aquellos bienes que no son enajenables, que no son comercializables. Entonces, todo eso es lo que se debe de considerar activo fijo. Debo de recordarles, como les decía, que en las anteriores masterclass se aterrizó esas 5 características que debe de tener los requisitos legales que están previstos para la agencia aduanal. Ahorita ya solamente estamos hablando de cómo definió la autoridad lo que ella entiende por estos conceptos. Eso es lo que se debe entender, dice, por activo fijo. Y entonces, ¿qué se debe de entender como mejores prácticas corporativas? Lo definió de la siguiente manera: metodologías o sistemas que apoyen a la institucionalidad, a la transparencia de las operaciones, a la información confiable y a los procesos de sucesión estables y permanentes. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las otras 2 definiciones importantes. Nos definieron qué es
modelo de gobierno corporativo. Y dieron una definición bastante sencilla, nada compleja. Solamente pusieron que era el conjunto de relaciones entre la dirección de la empresa, el consejo de administración, los accionistas y terceros interesados. Esta nueva figura de terceros interesados la incluyeron, la pusieron en las reglas, pero también dieron su definición. Es la última o la cuarta definición más importante. Tercero interesado nos dice que es una persona física o moral distinta de los socios. Aclaro, es distinta de los socios para no confundirnos. Y ese tercero interesado, su interés radica en el buen desempeño, la estabilidad y la permanencia de la sociedad civil. Y entonces aquí, ¿qué debo decirles, mis queridos amigos y compañeros? Acuérdense que al estudiar los requisitos y las características principales de la sociedad civil denominada agencia aduanal, debe de preverse esos 3 niveles. En las masterclass anteriores hablamos de los 3 niveles, el control estratégico hasta arriba, el control directivo y el control operativo. Se tiene que definir bien esos 3 niveles. ¿Quién va a ser el consejo de administración hasta arriba? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a tener la planeación estratégica para hacer proyectos de desarrollo económico? Etcétera, etcétera. Y abajo el control directivo. ¿Cómo está el control de facultades? ¿Quién es director general? ¿Quién es director comercial? ¿Quién es director operativo? ¿Y quién es director de esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese nivel directivo en medio también se tiene que definir y, por supuesto, el control operativo. Toda la plantilla que trabaja en la agencia aduanal, los perfiles de puestos, todos los perfiles y actividades bien definidas, todo eso debe de contener la estructura de la agencia aduanal. Ahora con estas definiciones creo que quedaron muy accesibles, creo que no debe de representar mayor problema. Lo que sí debo decirles es que no es una cosa sencilla. La vez anterior también yo mencionaba que es una cuestión técnica, que es un traje a la medida, hablamos de un traje a la medida, que tiene que ser diagnosticado primero para construir un gobierno corporativo en una sociedad civil denominada agencia aduanal. Se tiene que estudiar todo tipo de clientes, hasta la geografía, en dónde desarrollas tus actividades, cuántas personas tienes, cuántas inversiones haces, tus estados financieros, tu esquema de facturación, etcétera, etcétera, etcétera. Vale la pena dedicarle tiempo a eso. Ojalá que nuestro señor secretario nos dé la oportunidad y allá en el Consejo Nacional Jurídico pudiéramos abordar todavía este tipo de temas, porque todo mundo de repente espera oye, la Confederación nos dará un formato, un machote de gobierno corporativo, de estatutos sociales, y no creo, en mi opinión, sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte tratar de hacer o utilizar esa metodología. No, señor, en mi opinión, debe de ser una metodología especializada, con asesores especializados. Hay que sentar al contador, hay que sentar al fiscalista, hay que sentar a todo ese especialista, al notario, al de derecho corporativo, que nos diga bien cómo construir nuestro nuevo modelo de negocio. Creo que pudiéramos abordar esos temas en cuanto a cómo es la estructura y contenido de una escritura para la sociedad civil, y analizar en la Confederación, pues no tenemos tampoco una capacidad instalada. Ya nos han llegado escrituras constitutivas y nos dicen, te la mando para su validación, para su revisión. Sería irresponsable de nuestra parte. No es un servicio jurídico que se preste en la Confederación, ni somos especialistas, ni conocemos la situación económica y financiera de las agencias aduanales. Es una información sensible y confidencial que solamente la debe de manejar a quien le interesa y con los especialistas correspondientes. En Confederación no estamos preparados para validar si está bien o no está bien. En realidad, quien va a validar es el SAT.
bajo estos parámetros, bajo estos conceptos que, insisto, son muy buenos. Ojalá que estén participando y me escuche nuestro actual presidente de la Comisión Nacional Jurídica, Luis Ugarte, a quien le mando un saludo, y ojalá tengamos oportunidad de abordar estos temas jurídicos en dicho consejo. ¿Cuáles son los procedimientos principales? Ya les mencionaba yo los procedimientos. El primero de ellos es, desde luego, el de la autorización de la agencia aduanal. Procedimiento sencillísimo, fácil de entender, que ustedes lo ven resumido aquí en su pantalla. Se trata no de un trámite electrónico, sino hay que presentarlo todo físicamente. Hay que traerlo a la Ciudad de México, en las instalaciones de Bansen, del Servicio de Administración Tributaria. Ahí está la Oficialía de Partes Común para la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, que es la administración central competente para recibir las solicitudes y para resolverlas. Es una presentación física de la solicitud y desde luego está la ficha de trámite correspondiente, que es la ficha 30 para presentar la solicitud. Y otro de los logros que se consiguió, oye, y si me falta un requisito, si se me olvidó anexar algo, si no está claro lo que yo presenté, pues me la vas a rechazar. No estaba previsto. En las reglas que se habían publicado en 2019, por supuesto que no estaba previsto. También es fruto del trabajo en las mesas que se realizaron con el SAT, que existiera una posibilidad de requerimiento. Es decir, el SAT revisa toda la documentación y podrá requerirme. Y entonces me concederán 10 días para poder aportar más información y documentación al SAT a fin de que me puedan autorizar mi solicitud de agencia aduanal. ¿Qué plazo tiene la autoridad? 3 meses. Y va a resolver en 3 sentidos. O bien me la autoriza, o me niega la autorización, o la tendrá por no presentada si es que no aporté o no desahogué ese requerimiento aportando las pruebas necesarias o la información que se requiere para resolver la solicitud. ¿Y qué sucede? Pues si me la autoriza, pues qué bueno, aplausos, lo logramos, pero en los 2 casos, en caso de que niegue y que tenga por no presentada la solicitud, no pasa nada, se puede volver a presentar dicho trámite cuantas veces sea necesario hasta conseguirlo. Así es que, así de sencillo y de expedito quedó el procedimiento de autorización de la agencia aduanal. El siguiente procedimiento de autorización de aduanas adicionales. Quedó exactamente igual, por eso es que hablaba yo de reglas flexibles, prácticas, ad hoc, para poder solicitarlo. Nomás aquí le veo una desventaja. También es presentación física en el mismo inmueble, en la misma oficialidad de partes, la misma administración central, con una diferente ficha, en este caso la 36, y también va a existir la posibilidad del requerimiento. Tendremos 10 días para aportar mayor información o documentación que se requiera para que me autoricen las aduanas adicionales. Aquí les recuerdo que para que nos autoricen, para los que no lo tengan presente, acuérdense que a la agencia aduanal se le autorizarán todas las aduanas que tiene previamente autorizadas los agentes aduanales que integran la agencia aduanal. Si son 2 agentes aduanales y tenían 4 aduanas y 4 aduanas, pues la agencia tendrá 8 aduanas. Y a la hora de que lleva a cabo este procedimiento, que necesita autorización por otras 2, por otras 4 o por otras 10,
de los requisitos principales para obtener esa autorización es contar con el proyecto de infraestructura completo, es decir, contar con los recursos tecnológicos, los recursos humanos y toda aquella infraestructura necesaria para poder despachar por las aduanas que se están solicitando adicionalmente. Entonces, ¿qué sucederá? Todo eso es lo que tenemos que aportar en este procedimiento o trámite de autorización de las aduanas adicionales, y igualmente la autoridad cuenta con 3 meses, y esa es la que yo mencionaba como desventaja, porque a mí me parece un plazo excesivo. Es decir, a veces la operación o la oportunidad de negocio pues se presenta de repente y queremos la aduana adicional en un menor plazo de tiempo. En un menor periodo queremos obtener la autorización. Entonces, eso lo vamos a tener en el tintero, vamos a tener sobre la mesa, a ver qué podemos, a ver si se puede acortar ese tiempo. Sin embargo, ahorita está así, deben desde ahorita ya con conocimiento de causa, pues tienen que programar, y todas esas inversiones o proyectos para aperturar nuevas aduanas ya lo deben de tener en mente. 3 formas, el oficio de respuesta del SAT a este procedimiento de autorización, igual, es en el sentido de autorizar, negar o tener por no presentada la solicitud. Y, por supuesto, también existe la posibilidad, en el caso de las 2 últimas, si se niega o se tiene por no presentada, pues se puede volver simplemente a presentar la solicitud. Bueno, pues seguimos. El tan esperado procedimiento de concurso para la sustitución de la patente dentro de la agencia aduanal. Aquí tratamos de graficarlo de manera sencilla, entendible, porque tampoco es un procedimiento complejo, solamente hay que revisarlo. Miren ustedes, se inicia con la designación de 2 aspirantes que cumplan con los requisitos de la ley, específicamente en el artículo 159, que ya todo mundo conoce. Cuando se hace la designación de esos 2 aspirantes, entonces el SAT emite un oficio, notifica un oficio en donde tiene por hechas las designaciones. Y 10 días después de esa notificación es cuando se debe de solicitar la práctica de los exámenes. Una vez que hago la designación y el SAT me dice, ok, tengo por designados a tus 2 aspirantes, te notifica ese oficio y de entre los días siguientes hay que solicitar la práctica de los exámenes. ¿Qué pasa con los exámenes? Los aspirantes deben de realizar un examen de conocimientos y una etapa psicotécnica. Esas son las 2 partes que conforman la evaluación de los aspirantes a titular de la patente. Y aquí hay otra buena noticia. Dice la propia regla que aquel aspirante que tenga una norma técnica de competencia laboral solamente podrá realizar la etapa psicotécnica, es decir, cuando alguien esté certificado con esa norma técnica de competencia laboral, solamente podrá ser evaluado en la etapa psicotécnica, lo cual vemos también como una área de oportunidad, una ventaja o como lo quieran ver ustedes. Y después, ¿qué sucede? Una vez que se tapa, bueno, en los exámenes debo de decirles que hay 2 oportunidades.
Puede que no se presenten en la primera ocasión, puede ser que sí se presentaron y reprobaron las evaluaciones, los aspirantes, y entonces hay una segunda oportunidad, o bien porque no se presentaron, o bien porque no resultaron favorables los resultados. Entonces hay una segunda oportunidad. Y en esa segunda oportunidad, pues entonces sí, ahora el SAT va a evaluar y al mejor evaluado, dice la regla, aunque ahí no nos aclara cómo van a ser los parámetros de evaluación, pero dice que al mejor evaluado es al que se le otorgará la patente. Y entonces notificará para efecto de conocer los resultados y saber cuál es de los aspirantes el elegido para obtener la patente. Y los últimos dos pasos, a partir de eso, es solicitar el acuerdo de patente y posteriormente la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cabe aclarar en este concurso de sustitución que de no realizarse en tiempo, este procedimiento o cuando no aprueben los candidatos los exámenes en la segunda vuelta o en la segunda ocasión, será causal de extinción de patente. Es decir, para poder sustituir, pues hay que hacerlo en tiempo y hay que aprobar los exámenes. Así de sencillo, para que no se extinga la patente. Y bueno, aquí todo el mundo se preguntará qué pasará con aquellos que comentaba en la lámina del contexto y los antecedentes. Oye, yo renuncié al proceso de sustitución para ir a la agencia aduanal. ¿Qué va a pasar? Yo ya tengo mi aspirante o mi sustituto acreditado. Debo decirles que la acreditación también quedó como un procedimiento, un trámite dentro de la agencia aduanal. Ahí hay que tener mucho cuidado. De hecho, estamos muy en tiempo para avisarles a todos aquellos agentes aduanales que tomaron esa decisión, es que tienen que tomar ya las cartas en el asunto, constituir, si renunciaron al procedimiento, ya tienen que constituir la agencia aduanal, porque solamente la regla dice que tienen este ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal acaba el 31 de diciembre de 2020 y tienen ese ejercicio fiscal para acreditar o para solicitar a la autoridad que se tenga por reconocido a ese sustituto que ya ha sido previamente evaluado. ¿Qué sucederá con él? Pues que será únicamente reconocido en sus evaluaciones y será uno de los aspirantes. Solamente evaluarán entonces al segundo aspirante. A la hora de presentar la ficha 37, designando a los dos aspirantes, se tendrá que decir que ya se tiene uno previamente acreditado. En los plazos ahí veremos qué tiempo y también mencionaremos cuál es el tiempo que tengo para solicitar el acuerdo de patente y los días que tengo para solicitar la publicación en el Diario Oficial. Pues bien, vamos a identificar entonces cuáles son esos plazos y tiempos más importantes. Plazos más importantes. Tengo 15 días siguientes a la constitución de la sociedad civil para solicitar la autorización de la agencia aduanal. Debo decirles que estos 15 días en apariencia o aparentemente son pocos. Debo decirles que tampoco es un plazo fatal, porque este plazo de 15 días no se establece ni en la ley ni en las reglas. Lo pusimos aquí porque está previsto en la ficha de trámite correspondiente. Entonces, al estar en una ficha de trámite correspondiente, no es un plazo obligatorio desde mi punto de vista y estoy dando el punto de vista jurídico. Si las reglas son para otorgar claridad y facilidades de lo que dice la ley, la ficha de trámite con mayor razón.
Entonces, yo creo que este plazo de 15 días, pues es una sugerencia. Si ya estás constituido, ya te dieron tu primer testimonio notarial, ya tienes tu fiel y ya tienes tu dada de alta y ya tienes todo, pues en la ficha de trámite se establece este día, pues presenta tu autorización de la agencia aduanal. Con esto quiero darles tranquilidad porque, ¿y qué pasa si no presento mi solicitud dentro de esos 15 días? Pues yo digo que no pasa nada porque no se establece como uno de los motivos para negar la autorización. Solamente es para que lo tomen en cuenta y eso sí, insisto, los que ya decidieron renunciar al proceso de retiro de sustitución de patente para ir a la agencia aduanal, ellos son los primeros que deben de presentar. Y lo digo con toda claridad, estamos muy a tiempo. Tenemos pocos días, estamos en el día 9 y la entrada en vigor de estas reglas fue el día 1 de julio. Estamos muy a tiempo porque si ya dijimos que hay 3 meses para resolver, y entonces los que renunciaron al proceso de sustitución para ir a la agencia tendrían, o la sugerencia, la recomendación es que presenten la solicitud de agencia aduanal a más tardar en el mes de agosto. Por eso digo que estamos muy a tiempo. ¿Para qué? Para que la autoridad aduanera cuente con 3 meses para resolver. Septiembre, octubre y noviembre. Y entonces pueda acreditar durante este ejercicio 2020 a mi sustituto que ya tengo acreditado o que ya tengo evaluado. Apenas está justo el tiempo. Por supuesto que vamos a buscar, si el tiempo se reduce, en la forma en que trabaja el SAT, con ese rezago impresionante, en tiempos de COVID, y si se va apretando, por supuesto que en Confederación siempre tendremos las alertas prendidas, y si no es suficiente el plazo, lo diremos en su momento. Tal vez busquemos mover, si así lo decide nuestro CEN, tal vez podamos mover esa fecha, pero no significa que se tengan que confiar. Tal vez suceda, tal vez no suceda. La recomendación es que lo prevean. Lo preventivo siempre será muchísimo más recomendable. Tienen lo que resta del mes de julio y tienen todo lo que resta del mes de agosto para poder tomar previsiones. Un plazo de 4 meses a partir de su incorporación formal a la agencia aduanal. ¿Esto para qué es? Para presentar el aviso de modificación del objeto social de las sociedades previamente constituidas para la prestación de los servicios. El titular de la patente ingresa a la agencia aduanal y cuenta con 4 meses para avisarle al SAT que ya modificó el objeto social de sus anteriores sociedades que tenía previamente constituidas y registradas ante el SAT. Ahora bien, tenemos 10 días después de que se formalice la incorporación para presentar el aviso de socios a la agencia aduanal. Si con posterioridad a su constitución o ya estamos funcionando como agencia aduanal y hago la integración, se integran uno o varios socios a la agencia aduanal, pues entonces tengo 10 días para avisarle al SAT, presentar el aviso, y esos 10 días son a partir de que se formalice la incorporación. Tenemos un mes contado a partir de la modificación del acta constitutiva para avisar de la incorporación de un agente aduanal. Ojo, esta es otra. Este es cuando se incorpora un agente aduanal. Si éramos 2 agentes aduanales en la agencia y aceptamos a una patente más para tener más aduanas, porque vamos a crecer, porque tenemos un proyecto de negocios, etcétera, etcétera, pues entonces se cuenta con un mes.
siguiente a la modificación del acta constitutiva de la agencia para presentar el aviso de que se acaba de incorporar un agente aduanal o 2 o 3 o los que sean. Tenemos 15 días para presentar la solicitud de salida, es decir, cuando alguien se desincorpora de la agencia aduanal, 15 días después se debe de presentar esa solicitud. Ahora bien, para la autorización o revocación de mandatario, no tenemos plazo, puede ser en cualquier tiempo. Ojo, es para la autorización o para la revocación de mandatarios. Si yo quiero tener un nuevo mandatario, quiero que me lo autoricen, lo puedo hacer en cualquier tiempo, o bien alguno va a dejar de ser mi mandatario, entonces para revocarlo también lo puedo hacer en cualquier tiempo. Hay otro plazo por ahí importante que es el de 3 meses antes del vencimiento para las prórrogas de mandatario. Antes de que a mí se me venza, ahora ya es un plazo más largo que hay que tomar en cuenta. Estamos acostumbrados a hacerlo a un plazo más corto, que es de 1 mes. Ahora son 3 meses antes de que se venzan el tema de mandatarios, hay que solicitar la prórroga. Y para la solicitud de aduanas adicionales, pues también puede ser en cualquier tiempo. Cuando estemos listos con ese proyecto de desarrollo, en donde demostremos al SAT que tenemos la infraestructura necesaria para una aduana adicional o para varias, lo podemos hacer o podemos presentar la solicitud en cualquier tiempo. Otros plazos importantes. 2 meses siguientes al fallecimiento o retiro en la designación de aspirantes para sustituir la patente. Ya lo veíamos en la lámina del procedimiento correspondiente. Si no solicito o no detono el procedimiento de sustitución de patente de la agencia aduanal, puede ser motivo de extinción. Entonces tengo 2 meses siguientes al fallecimiento o bien a cuando se retira para la designación de los aspirantes a sustituir la patente. Aunque tengo 5 días siguientes al deceso para presentar el aviso de fallecimiento de un agente aduanal. Un agente aduanal que fallece dentro de la agencia aduanal, hay que avisar casi de inmediato, son 5 días. Y tenemos, además, a la par, 2 meses que van corriendo o que van transcurriendo desde que fallece o bien se retira el agente aduanal. Tenemos que para el retiro y ratificación de un agente aduanal, también puede ser en cualquier tiempo. Desde luego ahí no hay plazo. El agente aduanal se retira o bien lo ratificamos para formar parte de la agencia en cualquier tiempo. 10 días siguientes al que a caja informa al aspirante ganador en el caso de la solicitud para el acuerdo de patente. Estos 2 últimos plazos son los que les decía. Después de que me notifica la caja cuál fue el aspirante ganador para sustituir la patente, entonces tengo 10 días siguientes para solicitar el acuerdo de patente. Y también tengo 20 días posteriores a la notificación de ese acuerdo para solicitar la publicación de la patente en el Diario Oficial de la Federación. ¿Ok? Creo que hasta aquí llegamos con la presentación. Debo de decirles o destacarles algunos puntos relevantes que no ameritan mayor presentación, solamente comentarlos. Por ejemplo, el de la aduana de adscripción de la agencia aduanal, pues la aduana de adscripción será la que coincida con el domicilio de la agencia aduanal, o bien, si no coincide el domicilio, pues se podrá elegir la adscripción a decisión de la propia agencia aduanal. ¿Sale? Lo que tanto preocupaba en cuanto a esa transición de subida y bajada del switch
de cuando empiezo las operaciones. Finalmente, en la regla 1.12.3 quedó que el agente aduanal puede concluir sus operaciones antes de iniciar nuevas operaciones en la agencia aduanal. Tiene 10 días y tiene derecho a una prórroga, es decir, cuenta hasta con 20 días para efecto de concluir las operaciones que tenía antes de iniciar en la agencia aduanal, y ese es el periodo que quedó como transición. Vamos a seguir trabajando desde luego en eso, vamos a trabajar con el SAT en cuanto a esas cuestiones sistemáticas, informáticas o electrónicas para prever todo lo relativo y beneficiar muchísimo más todo lo que tenga que ver con esa transición. En cuanto a los mandatarios, él o los mandatarios del agente aduanal que se integra o se incorpora a una agencia aduanal, pues podrán operar dentro de ella en representación de la agencia y por una sola aduana. ¿Esto qué significa, mis estimados amigos? Es que ya no va a haber mandatarios multiaduanas. La regla hoy dice, la 1.12.8, en el último párrafo, dice que los mandatarios operan para una sola agencia y por una sola aduana. Ahí creemos que sí quedó muy corto, la decisión de la autoridad no es muy buena. Buscaremos y también seguiremos trabajando para buscar la figura del mandatario multiaduanas, porque es muy sencillo. Si un mandatario le sucede algo, ya no puede hacer las operaciones por las aduanas que le toca, pues imagínense, tiene que entrar alguien a suplirlo, y entonces vamos a buscar esa posibilidad de modificación en las reglas. La posibilidad, otro de los que sí fue un gran logro para asegurar a aquellos que migren a la agencia aduanal. Todos aquellos que se retiraron, más bien renunciaron al proceso de retiro y para migrar a la agencia aduanal, ¿qué va a suceder si en el caso de que todavía no se obtenga la autorización, la autoridad todavía no resuelva? Se podrá concluir el proceso de solicitud de autorización por los demás integrantes de la agencia aduanal. Ahí también hay una desventaja porque pues al que constituía una agencia aduanal con una sola patente, no lo previeron en esta regla. Todos los que vayan dos o más sí están protegidos. Así es que, sin embargo, ahorita ya en vigencia las reglas, para estar protegidos, pues pueden presentar su solicitud y no pasa absolutamente nada. La autoridad está obligada a resolver de cualquier manera. El RFC, que debe de asentarse en el pedimento para la facturación de los servicios, pues es el que corresponde a la agencia aduanal, se dijo en la 1.12.14, y pues hasta aquí serían los puntos más destacados que yo considero que contienen estas reglas de operación. Así es que preguntaré a mis compañeras, si el señor secretario me lo permite, a ver si hay algunas preguntas que podamos aclarar. Creo que tenemos tiempo todavía. Por favor, la maestra Esmeralda Sotelo, si me está escuchando, las preguntas que crea que debamos contestar aquí al aire. De cualquier manera, ustedes tengan la seguridad, en el masterclass pasado, todas las respuestas o todas las preguntas las revisamos, emitimos las respuestas y se las hicimos llegar de manera personalizada a los correos que teníamos registrados en este masterclass. Así es que, Esmeralda, si tienes preguntas por ahí, con mucho gusto. Hola, buenas tardes a todos. Sí, señalan aquí, ¿qué participación accionaria debe tener el agente aduanal como persona física dentro de la agencia aduanal? No te pusieron si se refieren a monto. La participación accionaria. La regla
o la ley civil establece que los socios hacen sus aportaciones en bienes o en dinero y no limita. Cada socio puede ingresar con su aportación, no establece ni un mínimo ni un máximo. El único monto que tenemos referido para la constitución de la agencia es como activo fijo y deben de ser 500,000 pesos. Las aportaciones de los socios no están establecidas sobre un mínimo o un máximo. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ya formada la agencia aduanal, el agente aduanal tendrá que modificar su objeto social de la agencia aduanal anterior, pero el agente aduanal que está en otras sociedades de respaldo con otros agentes aduanales, ¿tendrá que salirse de la sociedad o qué es lo que tiene que hacer? No, la modificación del objeto social sí es una obligación de ley y solamente debe ser modificado el objeto social para que ese agente aduanal que constituyó o se integró a una agencia aduanal, ya no, su patente ya no esté en esa sociedad ni se utilice para la explotación de los servicios del despacho aduanero. Eso es lo único que se tiene que modificar. La anterior sociedad puede seguir funcionando con los demás socios, los demás integrantes, y no hay obligación ni de liquidarla, ni de cerrarla, ni mucho menos. ¿Tienes otra más, mi querida Gracias. Esmeralda? Por último, sí, una más y ya. ¿Un agente aduanal puede estar en diferentes agencias aduanales? Bueno, No, ¿sí me escucharon? yo por lo menos sí te escuché y la respuesta es negativa. Gracias. Un agente aduanal con su patente solamente debe de estar integrado o conformado a una agencia aduanal. Ojo con su patente. Puede ser socio, inversionista en otra agencia o en otra sociedad, eso sí puede. Pero aportando su patente para la prestación de los servicios del despacho aduanero, solamente en una agencia aduanal. Muchas gracias, sería todo. Muchas gracias a ti, mi querida Esmeralda. Ahora, Liliana, ¿estás por ahí? Si me escuchas, si tienes preguntas que debamos de responder a la audiencia. Sí, buenas tardes. Básicamente nos preguntan respecto a las corresponsalías. Quisieran saber si sería un compromiso ilícito aquellas corresponsalías que ya están autorizadas o si la figura de la corresponsalía se contraviene con los fines de la nueva figura de la agencia aduanal. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es la siguiente. El tema de corresponsalías o la figura de la corresponsalía en realidad no está prevista para la agencia aduanal. No está en la ley, no está en las reglas, no se dice nada al respecto. Entonces no se necesita solicitar, pedir autorización, nada en lo absoluto, no está prevista. Sin embargo, también, pues efectivamente, pues tampoco está prohibido. Ahí es un tema más bien de planeación fiscal y aduanera, es decir, hay que ser creativos en la parte de cómo va a funcionar el modelo de negocio nuevo, cómo sí puedo facturar un servicio. La única obligación, hay una sola regla. La agencia aduanal es la que debe de facturar los servicios del despacho. Única y exclusivamente eso tenemos. Que si una agencia aduanal puede contratar los servicios de otra agencia aduanal para despachar por las demás aduanas, pues yo no veo que estén prohibidas las alianzas comerciales, no veo que estén prohibidas proyectos conjuntos, no veo que estén proyectos comerciales o de interés comercial entre un grupo de agencias aduanales, por ejemplo. En realidad, no se contrapone, no está prohibido y creo que más bien ahí hay que pensarle bien en la nueva forma de hacer negocio y cómo se va a facturar. ¿Tenemos otra? Sí.
algunas de las preguntas es respecto a, en el supuesto de fallecimiento o retiro de agente aduanal incorporado a la agencia aduanal, si en esa transición en que se lleva a cabo el proceso de designación de candidatos que van a obtener la patente, podrá seguir operando la agencia o si existe alguna restricción. A ver si entendí bien la pregunta. La duda radica dentro del proceso de sustitución, si puede seguir operando la agencia aduanal. Así es. La respuesta es sí. La continuidad está garantizada. El único requisito es que la agencia aduanal cuente con varias patentes. En el caso de que sea una, pues obviamente mientras se lleve a cabo el proceso de retiro, pues va a seguir operando. ¿Qué va a pasar? Pues que en esa pequeña transición, a lo mejor sí hay un espacio de días en lo que activan y desactivan una patente, a lo mejor ahí tenemos un hueco. Pero la continuidad de las operaciones de la agencia aduanal está prácticamente garantizada cuando, sobre todo, hay más de 2 patentes dentro de la agencia. Otra pregunta que ha sido reiterada. Quienes desean migrar a la agencia aduanal y que ya tienen constituida previamente la sociedad civil, quieren saber si existe alguna forma o procedimiento a seguir para que esa sociedad civil no suspenda su operación en tanto se autoriza la agencia aduanal. Pues lo referimos, las patentes siguen activas, van a seguir realizando las operaciones, ya incluso autorizada la agencia. Las patentes tienen 10 días con derecho a una prórroga para concluir todas las operaciones que tengan antes de que se haga la desactivación. Después de esos 20 días, las patentes quedarán desactivadas y a fuerzas tendrán que realizarse las operaciones ahora con el número de autorización de la agencia y vincular el pedimento a los números de patente. Y una última, preguntan si existe un plazo obligatorio para cambiarse a la agencia aduanal. No, lo único que decía yo que teníamos como semáforo en amarillo, todavía no en rojo, es preventivo ahorita para los que optaron por renunciar al proceso de retiro y decidieron migrar a la agencia aduanal. Esos son los únicos que ahorita tienen que hacerlo pronto. Mencionaba yo durante la transmisión que es a más tardar en el mes de agosto para que les pueda dar tiempo. ¿Cuál es la válvula de presión? Es lograr el acreditamiento del sustituto que ya tienen evaluado dentro de la agencia aduanal. ¿Por qué es eso? Porque la regla dice que a la agencia autorizada. Entonces, al mencionar la agencia autorizada, quiere decir que ya se llevó a cabo el procedimiento de solicitud y ya el SAT me la autorizó. Una vez que obtenga la autorización, puedo pedirle o hacer el trámite ante el SAT para la acreditación de mi sustituto que ya estaba previamente evaluado. Y hacía yo las cuentas que si el SAT tiene 3 meses para resolver esa solicitud, pues si la presentamos ya ahorita, pues da más tiempo porque tiene 3 meses la autoridad. Pero si la presentamos a más tardar el último día de agosto, pues entonces tendrán septiembre, octubre y noviembre para resolver la autorización. En el caso que se autorice la agencia aduanal, pues entonces solamente tendremos el mes de diciembre para hacer el trámite y pedir que se tenga por acreditado al sustituto. Esa es la única válvula de presión. Ese es no, sin ser un plazo fatal, pero así quedaron las reglas y es lo único que tenemos o con lo único que llevamos prisa. Todos los demás, en cuanto estén listos, en cuanto hagan su proyecto, en cuanto tengan lista su constitución,
entonces podrán solicitar la agencia aduanal en cualquier tiempo. Debo de decirles también, pues que a esos que digo que llevan un poco de prisa, pues yo no lo veo como tragedia, porque de repente me preguntaban, ¿y qué va a pasar? ¿Y se pierde la patente? ¿No se pierde? No, la tragedia mayor es que no se le reconozcan las evaluaciones al sustituto y que las tenga que volver a practicar, porque lo puedo señalar dentro del concurso, igual dentro de los dos aspirantes, pues lo puedo señalar. La única ventaja que tiene un sustituto acreditado es que ya pasó las evaluaciones, tanto la de conocimientos como la etapa psicotécnica, ya está evaluado. Entonces, la mayor de las tragedias, si es que no vuelve a suceder, y ahí ya cada quien hace una valoración, de decir, ¿qué es más importante? ¿Que mi sustituto no repita los exámenes o que verdaderamente yo me tome el tiempo necesario para construir un proyecto sólido? Es el futuro de mi negocio, es el futuro de mi empresa, y eso es más importante que repetir un par de evaluaciones, desde mi punto de vista, pero por supuesto que muy criticable y discutible. Pero hay que hacer una valoración, una ponderación. Les decía que de acuerdo a los tiempos vividos actualmente en el SAT, pues a lo mejor si vamos lo más seguro, esperaremos las instrucciones de nuestro presidente y de todos los integrantes del CEN, qué es lo que hay que buscar, si buscar aplazar esa fecha, buscar un tiempo adicional para poder acreditar al sustituto, porque qué tal si yo metí mi solicitud de agencia aduanal en agosto y el SAT por el rezago de trabajo pues no la resolvió en todo este año. El SAT al rebasar el plazo me vulneró el derecho que tengo para acreditar a mi sustituto. ¿Qué recomendaría yo? Bueno, pues hay que meterle la solicitud, todavía no te resuelve la autorización, pero como se vence el plazo el 31 de diciembre, porque ahí termina el ejercicio 2020, pues le meto la otra solicitud y le digo, oye, pues es que no me resolviste en tiempo y forma, y para no vulnerar mi derecho a que tenga acreditado mi sustituto, también ingreso el trámite. Y al final del día, como les decía, el SAT tendrá que resolver. Ojo, estamos muy a tiempo y no hay que confiarse, no hay que atenerse a que haya un cambio de fecha o que se prolongue en el tiempo. Decía yo que la parte preventiva es la más importante y deben de tomar sus precauciones. ¿Alguna otra pregunta, Lili? Serían todas. Serían todas. Ok, pues de todos modos adquiero el compromiso para revisar nuevamente todas. Agradezco a mis compañeras de comunicación institucional, Isabel, Laura, al propio Fernando Ruz, agradezco a nuestro director general todo el apoyo brindado para llevar a cabo esta masterclass y por supuesto a nuestro señor secretario, a quien le cedo la palabra para que concluya esta transmisión. Gracias. Gracias, maestro. Muy bien. Pues evidentemente es un tema que nos va a dar para platicar, para discutir, para analizar más a profundidad. Cada uno de mis colegas, cada uno de nosotros tenemos ciertas particularidades que sería importante se sigan acercando con nuestro departamento jurídico para poder resolver uno a uno cualquier duda. Este tipo de ejercicios de las masterclass es para dar a conocer, digamos, marcos generales, pero sabemos que cada uno de nosotros tiene alguna preocupación en particular y entonces siéntanse con la confianza de acercarse a la Dirección Jurídica de Confederación. Mi colega y compañero del Comité Ejecutivo, Luis Ugarte, que está a cargo de la Comisión Jurídica, en los próximos foros jurídicos va a analizar junto con los jurídicos de las asociaciones de agentes aduanales y el jurídico de la CAREM este tema en particular y se irán ellos sacando documentos para todo el gremio e ir atendiendo de cómo se debe de estructurar
qué no debe de faltar en la acta constitutiva, cómo se debe hacer el cambio de razón social si no la tenemos, cómo hacer de la SA a la SC, en fin, ya cuestiones un poquito más a detalle. No me resta más que agradecer a todos ustedes su participación. Estén atentos a las próximas emisiones de las masterclass para este y otros temas que nos interesan a todos. Y agradecer de nuevo a nuestro director jurídico, al maestro Miranda, por esta gran exposición. Y a tu equipo, Javier, a Lilian y a Esmeralda, y a todo el equipo, al extraordinario equipo del jurídico de Confederación, muchas gracias por su apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Buena tarde.